Philip Butters arranca desmenuzando la teoría de la fiscalía. Castillo no actuó solo. Según el periodista, el expresidente tiene serias limitaciones intelectuales y no era capaz de redactar discursos por sí mismo. Afirma que figuras como Aníbal Torres y Betsabé Chávez fueron piezas clave en la trama. Además, recalca que un golpe de Estado no es obra de un solo individuo. Es que Pedro Castillo no lo hace solo, pues. Para comenzar, es una persona con evidentemente problemas intelectuales, no sabe hablar, no sabe redactar, nunca ha podido redactar un discurso. Eso se lo ha hecho seguramente Aníbal Torres con Betsy Betsabé Chavechino. No, probablemente no sepa manejar una laptop ni imprimir en una laptop. Ojo, no tiene nada de malo, yo tampoco sé imprimir. Yo detesto imprimir estas labores manuales y domésticas, yo soy ajeno a ese tema. Pero es obvio, pues, que el pata no lo ha hecho solo, que el golpe de Estado no es un acto criminal único. El conductor sostiene que Castillo no solo ordenó cerrar el Congreso, sino también el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y la Fiscalía. Butters enfatiza que no se trató de un acto impulsivo, sino de un plan con órdenes precisas como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Se pregunta con quién coordinó el golpe, señalando a personajes clave en su entorno. Pues, no es que solito tú vas y das un golpe de Estado, él ordena a las Fuerzas Armadas. Cierren el Congreso, cierren el Tribunal Constitucional, cierren el Poder Judicial, cierren la Fiscalía. Cierren. Disuelvan. Toque queda para todos. ¿Cómo hace ejecutar un toque queda 10 de la noche solo, pues? Estaba dando una orden como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policial. ¿Con quién hizo las coordinaciones? Luego, Butters pone en duda la versión de quienes defienden a Castillo. Asegura que el expresidente sabía perfectamente lo que estaba haciendo, y que ahora busca librarse de sus responsabilidades. Menciona su pedido de vigilancia electrónica como prueba de que teme una condena más severa, y sugiere que sus acciones no fueron ingenuas ni accidentales. Está Willy Huerta y varios más. La Betsy Betsabé Chavechino me decía que no sabía lo que iba a leer. Lo de este señor parece inverosímil, pero ya lo dijo. Pero desmenucemos lo que dice Pedro Castillo. Pues. Quiere vigilancia electrónica. El periodista recuerda que PBO documentó la huida frustrada de Castillo. Narra cómo el expresidente intentó escapar con su familia, acompañado de Aníbal Torres, rumbo a la Embajada de México. Subraya el hecho de que llevaba consigo 9 celulares, lo que levanta sospechas sobre sus intenciones y la información que intentaba ocultar. Se ha querido fugar, o sea, Pedro Castillo lo encontró precisamente PBO, ahí estuvo Alex Rivera, cuando se estaba yendo con 9 celulares, Aníbal... Butters ridiculiza la idea de que Castillo pretendía regresar al palacio tras dejar a su familia a salvo. Asegura que la intención del exmandatario siempre fue fugarse y que su detención impidió que concretara su plan. Con esto, cierra su exposición dejando claro que Castillo actuó con plena conciencia de sus actos. Torres y la esposa y las hijas a la Embajada de México. Estaba huyendo después del golpe. ¿O ustedes creen que iba a dejar a la Embajada de México a la esposa y él iba a regresar a Palacio a ver qué pasaba? Ya. Philip Butters habla de la falta de habilidades comunicativas, señalando que ni siquiera sabe conjugar los verbos. Se burla de su solicitud de vigilancia electrónica, calificándola de absurda. Según el periodista, el expresidente sigue diciendo disparates y pretende quedar en libertad alegando injusticia, cuando en realidad intentó fugarse tras el golpe. No ha pisado un plátano. Además de que sabemos claramente que no sabe conjugar los verbos, que confunde sujeto y predicado, le dice él a la y la a él, y en fin, que no sabe hablar y que no tiene orden lógico. El señor ha hecho un golpe de Estado y se ha querido fugar. ¿Cómo que vigilancia electrónica? O sea, a él van y hoy la gente dice, como la gente dice que tú eres injusto, mejor suéltame, pues. Mejor es que tenga un abogado para decir las sandeces que dice. Sigue diciendo tonterías, insiste. Pedro Castillo defiende su posición afirmando que fue elegido democráticamente y que no representa un peligro si camina libremente por las calles. Argumenta que ha demostrado tener arraigo suficiente para no fugarse y pide que se le juzgue con justicia. Insiste en que su caso debe resolverse escuchando la razón y la verdad, intentando minimizar las acusaciones en su contra. Es electo por el país. Y si yo salgo, yo creo que con cualquier ciudadano para caminar en la calle, o un magistrado, o alguien del Ministerio Público, ¿cuál sería el peligro? Y además he demostrado los arraigos que se necesita para este caso. Yo dejo mano de usted, doctor, y más que todo que esto se haga por escuchando la razón y la verdad.
Philip Butters se burla de la idea de que Pedro Castillo tenga arraigo familiar, recordando que su esposa e hijos se fugaron a México. Según el periodista, no hay forma de que el expresidente argumente que tiene vínculos en el país cuando fue encontrado intentando huir tras el golpe. Además, señala que en México, su esposa sigue defendiéndolo públicamente. Y sus hijos se han fugado. Su esposa y toda su familia se ha fugado. No tiene arraigo familiar. No tiene... ¿Cómo va a decir que tiene arraigo familiar si su esposa y sus hijos se han largado a México? Y allá la defiende la señora Sheinbaum. La esposa y los dos hijos están en México y a él lo han encontrado fugándose. ¿Qué arraigo? Butters también pone en duda la carrera docente de Castillo, asegurando que casi nunca asistía a la escuela donde supuestamente enseñaba. Afirma que sus exalumnos han declarado que nunca iba a clases y que vivía pidiendo licencias. Para el periodista, el expresidente no solo es incompetente políticamente, sino que tampoco fue realmente un maestro. O va a seguir siendo un profesor del SUTEC con licencia. Está claro que él nunca fue profesor, ¿no? El más acérrimo de los castillistas nunca pueden enseñar a 10 exalumnos de Pedro Castillo. Este tipo no iba al colegio, paraba de licencia. Nunca debe haber sido profesor y ha sido profesor de... El periodista menciona la renuncia del abogado de Castillo, quien habría pedido la nulidad del juicio antes de alejarse del caso. Critica que ya van varios abogados que han abandonado su defensa, algunos nombrados por el Estado. Señala que nadie parece querer representar al exmandatario, lo que refuerza su argumento de que el caso es indefendible. Y el abogado, que ya renunció creo porque tenía un abogado asignado por el Estado, ha pedido la nulidad del juicio. Este es el que ya se fue. ¿Qué quedó? Es el nuevo. Ayer se fue, o sea, pidió y se quitó, porque dice que no se lleva bien con el presidente. Pero lo último que hizo, al anterior también le votó. O sea, este se fue ayer, ya van 2. O sea, tiene 28 diferentes tipos, más estos 2 que le cayeron del Estado, más... Finalmente, Butters lanza una fuerte crítica a quienes votaron por Castillo solo para evitar que Keiko Fujimori llegara al poder. Afirma que el país está en crisis por esa decisión y que muchos lo eligieron por afinidades étnicas y culturales, sin considerar su capacidad de gobierno. Con ironía, cierra diciendo, miren la situación en la que han metido al país. Maravito tiene pues ese... A ver, vuelvo y repito, como decía Juvenal Silva, de que el tipo es bruto, que es ignorante, de que hay gente que ha votado por él por afinidades étnicas, socioculturales, raciales, yo lo puedo entender. Pero tú que votaste por Castillo, solamente porque le tienes bronca a Keiko, mira lo que has hecho. ¿Vale la pena seguir defendiendo a Pedro Castillo después de todas estas evidencias?